Bueno, arrazoinak batzar nagusien. Lehenengo gai zerrenda, da atzerengo batzar nagusien akta onartzea. Eta bat, uste zer esateko, beraz? Ez? Hori, baiezko onartzen da. Bigarren gai zerrenda, da alkatetza dekretuen berri motea, 706-tik 802-ra. Baten bateko zer esatea honetaz, ere? Gauza bat bakarrik, baina ono, ez da, kontuziko berriro izenak agertzen dire. Barrez agartzen dire? Lehenengo... Ganean, kontuan izateko, azkenean guztiok agertzen dira bakarrik... Basagotziet, barrez. Besterik. Bagoaz hirugarren gai zerrendara. Aprobación de las facturas extrajudiciales 2021. Se propone al Pleno la aprobación de 13 facturas son relativas a ejercicios 2019, 2020 y 2021. Son compromisos de gasto adquiridos en ejercicios anteriores que se pagan con cargo al presupuesto de este año y que en total suman 11.998,03 euros. Habéis tenido el expediente, no sé si queréis hacer alguna aportación o aclaración respecto a este punto. Pues votamos la aprobación de las facturas extrajudiciales 2021. ¿Veis o no? Luego la aprobación de las modificaciones de ordenanzas municipales. En este caso, ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, reglamento de servicios de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Orozco, ordenanza reguladora de los pastizales ubicados en el monte de utilidad pública y, por último, exenciones y bonificaciones de impuestos y tasas. Voy a explicar, se van a modificar esas tres ordenanzas y luego exenciones y bonificaciones se van a tocar la ordenanza de vehículos, el IBI, la de piscinas y la de instalaciones y licencia de apertura de establecimientos. La propuesta de acuerdo es única, entonces solo vamos a levantar la mano una vez. Voy a explicar. En primer lugar, se propone la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del vicio, que en su artículo 19 relativo a las bonificaciones, la referencia a monumentos históricos artísticos se sustituye por bienes de interés cultural y la bonificación pasa del 50 al 70%. En el artículo 19, en el punto octavo relativo a bonificaciones, se añade un párrafo que dice, excepto en las bonificaciones de obras realizadas en inmuebles declarados bienes de interés cultural y obras de rehabilitación y mantenimiento exterior de edificios, en ningún caso se podrán sumar distintas bonificaciones y que se entenderá de aplicación la más favorable. La segunda norma que se propone modificar es el reglamento de servicios de instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Orozco. En su artículo 90, sección séptima, se propone suprimir el párrafo que dice que en todo caso el acceso a la instalación será libre cuando en horario de apertura de las instalaciones el campo de fútbol no se encuentre en la modalidad de alquiler o reserva. En tercer lugar, la ordenanza reguladora de los pastizales ubicados en los montes de utilidad pública propiedad del Ayuntamiento de Orozco. Se propone modificar todas las referencias de pastizales que pasen a denominarse zonas pastables. La exposición de motivos en el cuarto párrafo se propone suprimir la expresión de la mejor manera posible. Esa frase se quitaría. En el artículo 1.4 se añadiría la frase de solo en los casos en los que el beneficiario es una asociación. En el artículo 1.6 se suprime la palabra forrajeros y en el artículo 6.2 quedaría redactado de la siguiente manera:
la utilización efectiva de los pastos en los periodos del 15 de febrero al 15 de abril, en función de la predicción de pastos por acuerdo de la Comisión de Pastos. Y luego se suprimen las siguientes menciones en el artículo 6. El manejo general de las distintas especies que utilizan el macizo de Gorbea se refleja en la tabla, se suprime toda la tabla y se suprime también el tercer punto. Desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo no se podrán aprovechar los pastizales. En el artículo 14 se suprime el quinto punto que dice que desde el 15 de enero al 15 de marzo. Y luego, en cuarto lugar, en la propuesta de acuerdo, las exenciones y bonificaciones de impuestos y tasas. En la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en el apartado relativo a bonificaciones, se añade que tendrá una bonificación del 50% los vehículos de motor híbridos y eléctricos. En la ordenanza fiscal reguladora del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, los inmuebles donde se hayan instalado placas solares, la bonificación pasa del 50 al 90% y el periodo bonificable que hasta ahora era de 3 años pasará a ser de 5 años. La ordenanza reguladora por utilización de las piscinas municipales, en su artículo 4 hay una mención a minusválidos, deficientes. Esas menciones se modifican por la expresión diversidad funcional, que esto viene en la ley de 2021 que reformó el Código Civil. Todos tenemos diferentes capacidades. Y luego en las bonificaciones se añade una bonificación del 15% para las familias monoparentales. En la ordenanza fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, en el artículo 4.1e se modifica la mención a minusválidos y deficiencias físicos por la diversidad funcional, dicho antes por la reforma del Código Civil del año pasado. Y en la ordenanza reguladora de actividades, instalaciones y licencia de apertura de establecimientos, en el artículo 7.2 que regula las bonificaciones de la tasa para familias numerosas, menores de 30 años, mujeres desempleadas y parados de larga duración. La bonificación pasará del 50 al 90%. Y luego, muy importante, que no lo he dicho, los impuestos, tasas y precios públicos se congelan. Solo se modifica lo que he dicho. Los años tomamos como referencia la variación del IPC en Vizcaya en el mes de agosto. Este año ha sido el 10,4, pues no lo vamos a hacer. Lo que se deje de recaudar por las tasas vendrá por la Alcucha. Las haciendas forales están encantadas porque la recaudación de este año ha sido de récord, así que esperemos que nos caiga de la Alcucha. Así que una cosa compensa a la otra. Y eso. Bueno, pues para cualquier aportación, la palabra está marcada. Yo quería, ahora que me he dado cuenta, cuando hablamos de lo de la ordenanza reguladora de los pastizales, el cambio del enunciado, que se cambia pastizales por zonas pastables, Sí. en el artículo 6 se suprime el tercer punto. Desde el 15 de enero hasta el 15 de marzo no se podrán aprovechar los pastizales. Ahí no debería de ponerse zonas pastables igualmente. Sí, bueno, puede haber alguna errata, pero digo que la idea es cambiar zonas pastables por pastizales. Ya, por eso es que al verlo me he dado cuenta y por eso, y bueno, y agradecer al equipo de gobierno el haberse dado cuenta de que la diversidad funcional y eso pues no tiene nada que ver con la discapacidad. Sí. Y bueno, y la aportación que hemos hecho de bonificar el 15% a las familias monoparentales en el tema de las tasas. Bien, eso quedamos en comisión de... Sí, es agradecer. Sí, lo haciendo yo. No sé si ninguna cosa más. Yo creo que antes de votar sí que habría que hacer qué tipo de esfuerzo estamos haciendo. La verdad es que estamos haciendo un esfuerzo bastante importante. Creemos, además, que viendo un poco la liquidación de cuentas y la cuenta general, en la cual pues, también se dio en lo que vamos en la Hacienda, pues establecieron unos ingresos y unos gastos que, bueno, que nos dan la posibilidad de hacer todo esto. Y sobre todo, de que el sentido de las bonificaciones, sobre todo,
aunque son pocas cantidades, ¿no? Pero por lo menos sí que es una línea a seguir y una línea en la cual pues, queremos también, con los años, seguir en esta dirección, es que bonificamos algo más el emprendimiento de jóvenes menores de 30 años, mujeres desempleadas y parados de larga duración. En el tema de la licencia de actividad, ya sé que no es buena época para abrir ningún negocio, pero bueno, sí que damos esa opción, que es del 50 al 90%, a las familias monoparentales, como ha dicho Kevin, a las energías renovables también, en el tema de bonificaciones, como ha dicho José, de 50 a 90 y sobre todo de 3 años a 5 años. ¿No? Entendíamos que también, en este caso, tal y como está la energía, pues había que fomentar esto. Y el medio ambiente desde el punto de vista de esos coches que en la normativa, en la ordenanza, venía solamente híbridos y nos han añadido eléctricos. Yo creo que hay que hacer también mención, por lo menos para que conste, que se hace un esfuerzo en ese sentido, independientemente del esfuerzo que se hace de congelar, vamos a decir, las tasas para el año 2023. Bien, pues si no hay ninguna aportación más, votamos, como ha dicho José, en bloque a la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas municipales, ordenanza fiscal reguladora de impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras, reglamento de servicios de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Orozco, ordenanza reguladora de los pastizales ubicados no de utilidad pública y exenciones y bonificaciones de impuestos y tasas. ¿Vais, Juan? Vale. El punto 5, que es aprobación definitiva del estudio de detalle presentado por la empresa Frigoríficos Basauri SL para la parcela 5B de Torresa. Bueno, aquí poco que decir, esto, con este tema llevamos desde junio, creo. Hemos tratado, por lo menos en otra información, sobre esta aprobación provisional y ahora intentando, por lo menos proponiéndola para que sea definitiva, lo hemos comentado en varias comisiones. Habéis tenido el expediente, habéis leído la propuesta de acuerdo y bueno, simplemente hay que aprobarlo definitivamente. No sé si tenéis que hacer alguna aportación al respecto del punto 5. ¿No? Pues entonces votamos la aprobación definitiva del estudio de detalle presentado por la empresa Frigoríficos Basauri SL para la parcela 5B de Torresa. ¿Veis, Juan? Vale. Y por último, punto 6, ruegos y preguntas para la bancada. ¿Veis hay algún ruego, alguna pregunta? Bai, bueno, hitzein izan dugu azken hilabeteetan, eskolako egoeraren inguruan, badaude gauza batzuk, oraindik argi ez ditugunak. Bueno, dakigu denok, eskolarekin ematen ari den mantenimendu egoki ezaren inguruan kezka dagoela, ezinegona dagoela. Atzo bertan eskolako gurasoek ohar bat plazaratu zuten hainbat eskaera berriro luzatzen eta hainbat gauza esaten. Hor ere aipatu beharra dago, aurtengo urtarrilean, 2022ko urtarrilean, Euskoko eskolak hainbat eskaera, hainbat konponketa eskatu zituztela. Eta ikusi dugu, justu duela astebete, berriro beste idatzi bat erregistratu duela zuzendaritzak, berriro eskatzen urtarriletik eskatu dituzten hainbat konponketa egitea eta eskolaren egoeraren inguruan informazio gehiago ematen. Egia esan gu ere oso kezkatuta gaude egoera honekin eta apurtxo bat nahi dugu ikusi zer gertatzen ari den, edo udalean, edo gobernuan zer gertatzen ari den eta batez ere nahi dugu jakin zer dela eta ematen ari den nolabait etengabeko atzerapen bat konponketa hauek egiteko. Egia da, justo Ostiradeko hirigintza batzordean informazio bat eman zitzaigula, Iraileko hezkuntza batzordean ere bai, gutxi bada ere informazioa ere eman zitzaigula, eta guk nahi duguna jakin da alde batetik zer dela eta ematen den atzerapen hori, urtarriletik datorrena, claro, eskolako gurasoek ere adierazi dute 2 urteko atzerapena duten hainbat konponketa ere daudela, 2 urte guri denbora asko iruditzen zaigu, orduan alde batetik, jakiniko nuke urtarrilean
erregistratzen den lehen idatzitik gaur arte ez zer dagoen martxan baizik eta zer egin den, zer zaigu oso argi geratu, hirigintza batzorde emaitza egiten da, bai hau martxan dago, hau kudeatzen ari gara, baina bai nahi genuke jakin zer egin den, eta ez zer dagoen martxan. Bigarrenik jakitea zergatik ez da bermatzen eskolaren mantenimendu egoki bat, hau jakin da udalaren ardura dela. Hirugarrenik ere, ze ditze egin den eskolako zuzendaritzarekin, bilerarik egin den, idatzi horri duela astebete erregistratutako idatzi horri erantzuna eman zaion eta mamaldin bazaio, ze erantzun eman zaion. Gero, jakin badakigu iazko urtean behintzat 2021an Eusko Jaurlaritzak diru laguntzak martxan jarri zituela, udalak eskoletako azpiegiturak hobetzeko edo konpontzeko. Orduan egin nahi dugu udalak eskatu egin zuen eta asmorik duen etorkizunean ere diru laguntza desberdinak martxan jarriko badira edo erabilgarri jarriko badira asmoa dagoen diru laguntza horiek eskatzeko. Eta gero ere bai dutzen zaigu orokorrean ez garela informatuak izan, ez gai honen inguruan. Egia esan, atzo jakin genituen gauza batzuk, eta zuzendaritzaren idatziari esker enteratu garela, edo kalean gurekin hitz egin duen jendeari esker enteratu garela honen inguruan. Orduan ere, honekin iruditzen zaigu egoera larria dela, hezkuntza komunitateak eskatuta dagoela, eskolan dagoen egoera ere ikasle irakasle eragiten diela, beraien segurtasuna dagoela jokoan. Egin nahi dugu, apurtxu bat nola kudeatuko den egoera hemendik aurrera. Guri gustatuko litzaiguke egiten diren konponketen jarraipen bat egitea. Iruditzen zaigu hezkuntza batzordean ez dela behar bezala informatu, eta hirigintza batzordean ez da informatu bat bada nahiko berandu izan dela. Orduan, uste dugu ere bai, edo batzorde gehiago egin behar dira, edo batzordetara beharrezkoa den informazioa eraman behar dela. Galdera horiei erantzutea eskertuko genuke, eta gero, guri kezka eta ezin egon esorrarazten digu egoera honek, kezkatuta gaude oso, eta hemendik apur bat Bildutik salatu nahi dugu, iruditzen zaigulako eskolaren mantenimenduak baduela utzikeria bat, zuen partetik. Gauza batzuk urgenteak direlako, eta beste batzuk badakit kudeatzen ari zaretela, baina batzuk urgenteak direlako. Antes de contestar las preguntas directas, yo sí que quiero comentar que, aun reconociendo que tenemos cosas que hacer, eso es por supuesto, y de hecho todas las que nos comentaron desde la escuela, pues bueno, se están haciendo, algunas, otras no, ya comentaremos el por qué unas y otras no. Sí hay que reconocer que por distintos motivos no se han hecho. Bueno, yo iría más, independientemente de que luego también entraremos en por qué no se han hecho, yo iría más quién es el que hace vamos a decir, la petición, que son los padres o profesores de la escuela, que más que aclarar el asunto, lo que hacen es distorsionar más el problema. Porque si leemos el documento, porque he hablado con la presidenta del AMPA, o sea, en principio creo que independientemente de la razón que pueda tener todo vecino, y en este caso los padres también, de la escuela, vamos a decir que la línea a seguir es escuela, AMPA y ayuntamiento. Esa es la línea, independientemente de que este documento pueda transcribir parte de la verdad o parte de la realidad. Y en principio me voy a centrar un poco en el documento para luego ver qué es lo que hemos hecho, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que de alguna manera nos dicen que hay incluso en temas de seguridad pues bastantes problemas. Pero bueno, empiezo un poco, ¿no? Y yo creo que es porque independientemente de que han tenido acceso al documento de la escuela, en la escuela no les han dicho cosas que hemos hecho y, por ejemplo, aquí nos están diciendo que
que hay un riesgo de seguridad para las niñas entre las tareas que se encontraban desde los cambios de suelo de linorio que se ha hecho, el de la guela de psicomotriz se ha hecho, y las guelas de, creo que es de música y otra, no se ha hecho, está comprada el linorio porque no nos dio tiempo en verano y lo vamos a hacer en Navidad. Pero eso ya lo sabe el AMPA y eso ya lo sabe la escuela. Estos no, estos padres no lo saben. ¿Qué más? Hablo de música, desperfectos en el jantoki. Humedades, sí. La verdad es que tenemos una humedad bastante persistente y hemos estado allí más de 4 veces. Yo creo que esto os he comentado, tenemos una gotera en el jantoki y bueno, volveremos otra vez, pero no hemos sido capaces de quitar esa gotera. Eso también os digo, por la brigada. Humedades, persianas rotas, si alguna hay, persianas, no sé si es el plural, yo creo que no, y otro tipo de arreglos necesarios. Aquí habla en concreto el comedor se encuentra en una situación crítica. Creo que hay que ver, y con los agujeros en el techo, hay uno, el de la gotera, dice el plural, mesas oxidadas y rotas. Bueno, en este tema de mesas y, vamos a decir, oxidadas y rotas, todo lo que es el mobiliario no es cuestión del ayuntamiento. Es otro desconocimiento que estos padres tienen. O sea, y eso ya lo tenemos acordado desde siempre, porque es algo que es así, que el gobierno vasco se encarga de todos estos enseres y el ayuntamiento se encarga del mantenimiento de, vamos a decir, de los locales y del resto, ¿no? Pero creo que, no voy a decir lo más grave, creo que lo que más distorsiona la información de este documento es que diga algo que desde mi punto de vista es bastante intencionado. Digo, tal es la magnitud de los desperfectos que se han llevado a cabo, que se ha llevado a cabo una inspección de sanidad, quedando en manos del ayuntamiento la subsanación de los daños en el plazo de un mes. Esto es mentira, porque claro, Sanidad sí vino aquí a hacer una inspección porque un calentador de agua no funcionaba bien desde hace bastante tiempo. Lo hemos intentado arreglar, se volvió a romper y lo que hemos hecho ha sido comprar uno nuevo, o hemos pedido para comprar uno nuevo. Pero claro, ligan la situación crítica del jantoki con este documento de inspección que nos dice el documento de inspección que no nos ha llegado a nosotros hasta hoy y que se hizo el día 5, ni la escuela, ni el AMPA, ni nadie nos ha pasado este documento, el día 5, y dice lo siguiente: se indica la necesidad de reparar de inmediato lo que es lo del agua caliente, máximo un mes. Es el calentador, no es la situación crítica del jantoki, con todos los desperfectos que pueda tener. Desperfectos que pueda tener, que algunos son a nuestra costa y otros son a costa del gobierno vasco. Entonces, ligar la situación crítica del jantoki con este documento, yo creo que es tergiversar bastante la realidad. Como os he dicho, sin reconocer por parte del ayuntamiento que hay que arreglar las cosas y que hay que hacer obras de mantenimiento. Entonces, necesitamos que el ayuntamiento se tome en serio nuestras reiteradas peticiones. Peticiones de los padres no hemos tenido ninguna, del AMPA sí, y de la escuela por parte de las profesoras también, pero por parte de los padres no. O sea, yo no sé ahora muy bien, que independientemente de que puedan tener razón, no sé muy bien con quién tenemos que tener relación, si con el AMPA, si con la escuela o con cualquier vecino que nos pueda meter un documento respecto a las necesidades de la escuela. Esto lleva una línea y hay que hacerlo de una manera determinada, y la manera determinada es la que tenemos con el AMPA y con la escuela. Bueno, y dicen que no nos tomamos en serio las peticiones. Aparte del mantenimiento, que bueno, yo creo que quizás puede ser una buena oportunidad para hacer un pequeño estudio de lo que gastamos al año en la escuela, en mantenimiento y en inversiones. Sería interesante, ¿eh? Lo intentaré hacer.
Pero a ver, en la escuela, más o menos, por lo menos este año, desde la pandemia, que hicimos varias obras allí, y hasta este año hemos gastado aproximadamente, a trazo gordo, alrededor de 50.000 euros. Pues en el novio, en la doble vela que hicimos, en el vestuario que hicimos, en la cocina, cambiamos las puertas tanto de la cocina como el jantoki. O sea, yo creo que estos padres desconocen precisamente lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Orozco. A mí me hubiera gustado que antes de sacar este documento, que es un documento desde mi punto de vista de presión, me parece bien, tenía que haber venido al Ayuntamiento de Orozco como alguien que representa, yo no digo que no lo haga, pero alguien que representa y que está muy preocupado porque no se llevan a cabo aquellas actuaciones que de una manera reiterada se están trasladando al Ayuntamiento de Orozco. Claro, porque todo esto que yo planteo aquí, o sea, que las personas critican el jantoki porque según ellos nos han dado un mes de plazo para hacer eso, no es cierto. Aquí tenemos el informe de sanidad, es un mes para el calentador. Y que el calentador no ha sido una dejadez porque nosotros estuvimos arreglando ese calentador, se volvió a fastidiar y pedimos otro calentador. A ver, yo creo que son desconocedores de cómo se están llevando las cosas y cómo de alguna manera se han tratado con el Consejo estas cosas. Eso yo creo que en plan general, un poco haciendo una crítica al documento, crítica de, vamos a decir, de decir cómo han sido las cosas y cómo han ocurrido las cosas, que no es así, pero también reconocer que hay que arreglar cosas que no hemos arreglado por distintos motivos. Bueno, ellos plantean problemas de sanidad, ¿no? En este caso concreto, ¿no? Pero que lo ligan con el jantoki. Problemas de seguridad. Bueno, problemas de seguridad, hoy estoy yo con la arquitecta allí, y bueno, sí hay que arreglar cosas, hay que arreglar algunas baldosas de mantenimiento, baldosas que hay, pues bueno, hay alguna que está 2 o 3 milímetros más alta, sí que tenemos ese problema, lo vamos a arreglar este fin de semana. Creo que todas las baldosas por lo menos. Y luego tenemos también las paredes del exterior del patio, que en su día quitamos las maderas protectoras precisamente porque estaban mal, o sea, tenían problemas de seguridad y por motivos también de suministro de material, pues no hemos podido. Es así de realista. Eso llevamos ya 4 meses esperando a que nos suministren eso. No es una dejadez ni mucho menos. Y luego problemas de mantenimiento, ¿no? Y sobre todo que se nos pide, y de hecho también tú Sam nos pides, que se haga un presupuesto anual pues, respecto a la escuela. Bien, yo creo que lo haremos digo, para saber qué cantidades estamos gastando en la escuela año a año. Independientemente de que se haga algo específico, que sí se puede hacer, sobre todo la parte vieja, pues está bastante deteriorada, pero está vieja, el problema que tiene eso es pues que todo arreglo que hagas, pues bueno, seguirá siendo viejo, eso sí, pero bueno, hay que hacerlo. Pero habría que hacerlo a años vista, o sea, todos los años decir, bueno, vamos a arreglar, yo qué sé, la entrada, el hall de la entrada, echando, yo qué sé, otra cosa de otro suelo, ¿no? Pero no tenemos capacidad económica como para arreglarlo todo de golpe. Eso también lo tenemos que tener claro. Y no sé si se me olvida algo más, Samu. El tema de las ayudas que hayamos podido tener, no nos han pedido ningún tipo de ayuda al gobierno. Y bueno, deciros eso, yo creo que estos padres que pueden tener razón en lo que sería en lo circunstancial, que sí tienen razón en lo circunstancial, que nos hacen algunas cosas, pero no tienen razón en el documento que han sacado, en lo estructural, en el fondo, porque transmiten una idea que no es real, y transmiten una idea en la cual para este ayuntamiento, y es así,
lo más importante del municipio es el agua y la escuela. Porque en cuanto nos dicen algo de la escuela, la brigada está allí. Otra cosa es que la brigada no pueda solucionar o que la brigada entre tiempos pues no pueda, se nos olviden hacer las cosas, sí, con eso podemos estar de acuerdo. Pero el que estamos o que hemos abandonado la escuela, vamos, eso creo que es desconocer en el fondo la situación en la que puede estar la escuela. Eso os puedo decir. Bai. Dirulaguntzen inguruan edugana esan da, irailean oraindik Eusko Jaurlaritzak ez zituela atera eskaera egiteko estekak eta horretan egon gara, baina irailean ez zegoen hori kaleratuta. Eta 2021-ean? 2021-koa hori esan eskatu, baina 2022-ari begira, bai, zuzendaritzarekin hau komentatu egin zela, eta ni begiratzen egon nintzen, baina irailean oraindik ez zegoen hori kaleratuta. Bost galdera indizkizut, udalek eskatu dituzten diru laguntzen ingurukoa erantzun duzu bakarrik. Gero, ez nahi sartuko gurasoek publikatu duten testuaren analisi milimetriko bat egitera. Ez dizut galdetu ez da gurasoen testuagatik. Gero, badakigu eskolaren mobiliarioaren ardura hezkuntza sailarena dela eta ez udalarena, baina bai, ustutu gara daukala aukera ere bai eskaera luzatzeko hezkuntza sailari hainbat altzari eskatu berdin badira, edo aldatu berdin badira. Gero, hitz egin duzu gastuaren inguruan, ez dakit, 50.000 euro horiek gehiegi diren edo asko diren zuen ustez. Gitxi da, claro, horrezkoan gaztarik urtero 100.000. Dinot, aipatu duzu, ulertu da dinuela igual ez da gaztetan diru, ez gaztetan diru, urtero. Gero, aurrekontuarenan ez dugu eskatu urteko aurrekontu. Ez. Eta gero, gaitasun ekonomikoari begira, justu aurten, hainbat kreditu aldaketa egin direla eta eskola ez dela kreditu aldaketa horietan egon, egia izan daiteke, justu aurtengo aurrekontuetan, ez egotea partida bat eskolara begira, baina gero, egundaka edo milaka euro mugitzen dira eta eskolarako ezer gutxi. Bestalde batetik eta hipertropioa da izaldatzea. Eskertuko nuke galderak euskaraz egiten ditugunen euskaraz erantzutea, errespetuagatik igual ere bai, eta errepikatu bizkizut galderak erantzun nahi baldin badituz. Badakigu ez, urtarrilean erregistratu zutela lehenengo eskaera, zuzendaritzakoek. Orduan, horietatik ez zein dauden martxan, edo zein ari diren kudeatzen bizita, horietatik zein konponketa egin diren, niko genuke. Gero, hau ez, gurasoek, zuzendaritzako kideek duela astebete erregistratutako idatzia sari naiz, 2 urteko atzerapena aipatzen dute konponketetan. Inkluso urtarrilean ja hitz egiten dute urte eta erdiko atzerapenaz. Orduan, dekin nahi dugu, zein den atzerapen horren arrazoia. Zergatik, dauden gauzak apurtuta eskolan 2 urtez, zergatik eskatzen diren materialak 6 hilabeteko atzerapenarekin, eskaera egiten denetik 6 hilabete pasatzen dira eta orduan eskatzen duzuen materiala, nahi gurekin zer dela eta dagoen atzerapen hori. Jakin nahi dugu ere bai urtarrilean eta bai duela astebete urrian zuzendaritzak erregistratutako idatziei zen erantzun eman zaion, udalaren partetik. Eta gero, aipatu dugu informazioarena ez, nola enteratu garen guzti honen inguruan, iruditzen zaigu, hezkuntza batzordea informatzeko dago, eta iruditzen zaigu hemendik aurrera ere, gu behintzat egin nahi dugu eskolaren konponketa horren inguruko jarraipena, eta egin aldugu eskolako zuzendaritzako kideekin, iruditzen zaigu, udal batzordeak horretarako daudela eta gustatuko litzaiguke zuen bitartez egitea konponketa horien jarraipena eta ez egon behar izatea enteratzen gaiagoen inguruan zuzendaritza iristen delako puntura registratzera berriro eskaera bat
10 hilabete pasatu ostean. Gero, esan duzuna ez, gurasoen testu horrekin, ez gara sartuko zer den ezurra, zer ez, guk uste dugu gurasoek hori idatzi baldin badute, eta eskolako zuzendaritzak ere hori idatzi baldin badu, zehozarrengatik dela, ez daude erotuta, beraiek dira eskolan egunero daudenak, eta bere dira inor baino beto dakitenak bere eskola nola dagoen eta batez ere nola egon behar duen, eta hor dago koskare bai. Orduan, horiek dira galderak, eta gero, iruditzen zaigu ulertzen dugula, gu behintzat ulertzen dugu, haserretik, kezkatik eta ezin egonetik idatzi dutela, eta ulertzen dugu zergatik idazten duten testu hori, kezkatuta daude. Ikusten dute gainera, eskatzen zaizuela osa konpontzea, baina horretan ez dagoela konponketarik. Orduan horregatik nahi dizuegu galdetu, zergatik hainbesterako atzerapena. Honen izango da nik ez dakit desoren datak eta ondo, honen izango da datorren iraian, esatea, plenoan, esatea, honek erantzun, honek pregunta guztiak esan duzunez. Horretu izango da hori, ze, klaro, zuk esatozu nondi zelatati eskatu dugu neukek, gure dut nik horrek datu badaukedaz, ez todaz ekosi, da gure dut ekosi ondo, da esateko nire eretzi da datorren plenoan egongo zutori. Arditzeko apurtxu bat, duela hilabetean, egon zen hezkuntza batzordean, irailaren 9an, eta irailaren 9an galdetu genuen, ez horren duen. Daukatumen sarrera da urtarrilaren 21-koa. 2022ko urtarrilaren, duela 10 hilabeteko eskaera bat. Eta dago zerrenda bat, 18 konponketa eskatzen dira, 9 espazio desberdinetako dago. Karo, urtarrilean eskatzen baldin badute, eta urrian gaude, 10 hilabete igaro dira. Ikosiko zaugu, ze eskaera inaudi izan bere datan, da ze gauza indaiez, egin dugu, ez? Hori, ez dakidez zeinek inaudi izan, badakidez gitzikola bera, baina ez dakidez zeinek egin dugu eta zergati ez dugu egin dugu batzu. Hori, datorren batzar nagusien, ekarriko papela, esan dutzuit, da noiri, zer egin dugu, zergati ez, eta zer dugu. Hori litzateke egin diren eta egin ez diren galderari erantzuna, baina dago ez da jakitea zer dela eta dagoen 2 urteko atzerapena edo 10 hilabetetako atzerapena konponketak egiteko. Ez dakizu ez da? Ez. Ez dakizu zergatik dagoen 2 urteko atzerapena edo 10 hilabetetako atzerapena konponketak egiteko. Begitu behar da saber, badirez, ala ez. Aber ez bada osindia ez. Baina badakizu zergatik ematen den atzerapena? Ez. Ez lehipenak egon dira. Zeran ez lehipenak? Ez lehipenak, obra horien, ez lehipenak. Hori komentatu genuen aurreko batzuk. Baina, nik pentsetu datorren batzan gauziren, berrengu honetaz, dana, ja papelakaz nahi ganean, eta, bueno, da, enrogo si preguntas, bere, Galdera bat, zuek zinegotzi bezala, joan zaret ikustera zeintzuk diren arazoak eta ikusi duzu esan bertan eskolan? Ez. Galdera. Ez. Baina argazkiak daude, erregistroan, oso esan dut ez gara joan behar, ze argazkiak esan ditugu, eta oso ondo ikusten da, galdosak nola dauden. Bai, esatiz. Bueno, ez bada oso zer gehiago, ez dugu zuen. Bueno, gaurko batzar nagusia amaitu da, ez da gure bada